Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Ligda. Gusto saludarle. Gracias, igualmente. ¿Cómo están? Pues bien, bien, gracias. Aquí, mire, emocionado por la espera de las notas. Me imagino ustedes ahora que me tienen trabajando día y noche. La recordamos todos los días, Ligda. Sí, jóvenes, justo estaba verificando que se me vence el plazo para poderles publicar, pero yo digo que a más tardar mañana, antes de la medianoche, les publico. Hoy voy a empezar a publicar, pero no creo terminar porque son demasiados. Entonces, un poquito de paciencia, por favor, jóvenes. ¿Y qué tal de calores, jóvenes? Está bien interesante, Ligda, muy variado el clima. En las noches, madrugadas frías y a esta hora calor. Ay, sí, demasiado. Pero tratamos de disfrutarlo porque tocará la temporada de lluvia y anhelaremos el calor. Bueno, no, que yo no creo. Que extraño el calor. Pero con la nota, Ligda, tómese el tiempo que sea prudente, Ligda, porque ahí sí que por mucho correr no se hace verano, dijeran. Exacto, gracias ahí por la comprensión. ¿Y ahí usted qué tal? ¿Qué tal de semana? Cansado. Me imagino. Súper cansado ustedes, este calor que no lo deja avanzar a uno. Porque trabajando y el calor es horrible. Y más cuando no se cuenta aire acondicionado o un ventilador y todo eso. Es bien agotador, Ligda. Así es. Bueno, jóvenes. Espero que ya estén todos conectados. Bueno, únicamente tenemos 89. Yo les había dicho el día martes que íbamos a continuar con el tema del espacio extraatmosférico, ¿verdad? Y el espacio espacial. Pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes para que lo lean cuando tengan tiempo libre, porque nos interesa un poco más tener o entrar a fondo de otros temas, ¿verdad? Entonces nos vamos a pasar al tema de la adquisición de un territorio. ¿Alguien que quiera impartir el curso hoy? Son mentiras. No, alguien que quiera compartirnos cómo consideran ustedes que se adquiere o se obtiene un territorio. Ligda, en el caso así muy conocido, el caso de Belice, por algún negocio, una transacción de dinero, no fue lo que pasó con Belice, pero podría ser. La otra por conquistas, invasiones, un caso similar al que se estaba dando entre Nicaragua y Costa Rica. Y en el caso de invasiones vía armas, lo que le hicieron a Israel y con el tiempo se las devolvió y con la mira de recuperar el territorio original. Tiene que pasar muchos eventos, pero por lo menos ya están pasando unos. Muy bien, gracias Diego por tu aporte. Exacto, existen distintas formas de poder adquirir un territorio, ¿verdad? Principalmente porque, bueno, antes se daba la forma que se podía obtener un territorio era por medio de las guerras, ¿verdad? Esa era la forma que se utilizaban en años anteriores. Doctrinariamente tenemos una clasificación de modos de adquisición de territorio. La primera es los originarios, que dentro de esta clasificación se encuentran la ocupación,
que es el acto de apropiación con la intención de adquirir soberanía sobre un territorio que no haya en tal momento sometido a la soberanía de otro, ¿verdad? Aunque esté poblado, pero que no esté sometido a otro territorio. En esta clase de ocupación, el territorio puede no haber pertenecido nunca a un estado o puede ser de que haya sido abandonado. También dentro de esta clasificación de los originarios encontramos la accesión. Es el crecimiento del territorio en virtud de nuevas formaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando se dan las formaciones de islas, formación de tierras por desembocaduras de ríos, o también por la misma obra del hombre, ¿verdad? Como por ejemplo los canales, entre otros, los canales o ríos o lagos artificiales que se dan. También dentro de esta clasificación tenemos la conquista. La conquista es el crecimiento de un territorio, generalmente a través de medios violentos, tal y como se los explicaba, por medio de las guerras, ¿verdad? Así era que conquistaban, así fue como conquistaron a la mayoría de países. Y por último encontramos la prescripción adquisitiva. Acá la adquisición de un territorio se da por el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía sobre el Estado durante un lapso de tiempo necesario para que se pueda crear la convicción común de que el Estado de cosas presentes concuerden con el orden internacional, ¿verdad? A eso se refiere la prescripción. Y dentro de esta prescripción tenemos distintas formas que se pueden interrumpir la misma a nivel internacional. ¿Y cuáles son esas formas? La primera, por medio de las armas o por medio de protestas formales, o también puede ser por medio de reservas constantes en los estados internacionales multilaterales. Esas tres formas se dan o se pueden dar para poder interrumpir la prescripción a nivel internacional. Ahora bien, tenemos otra clasificación que son los derivados. Los que les hablé son los originarios. A ver, Victoria. Licenciada, buenas noches. Disculpe, fíjese que se me trabó un poquito. ¿Puede repetir nuevamente cuáles son las tres formas? Sí, con gusto. Les explicaba que las tres formas de la prescripción se dan por medio de las armas, por medio de protestas formales, por medio de reservas constantes en los estados internacionales multilaterales. Esas son las tres formas de poder interrumpir la prescripción. Gracias, licenciada. Bueno, ahora bien, dentro de la clasificación de los derivados tenemos la cesión. La cesión es la transferencia de un territorio de un estado a otro estado, que este puede ser con o sin compensación, ¿verdad? Algo así como hablaba el compañero anteriormente, que a veces se da por medio de algún pago, ¿verdad? O alguna deuda. Esta cesión prácticamente se refiere cuando, ¿se recuerdan que yo al inicio de la clase les comentaba que antes los estados tenían una forma de poder adquirir otro estado? ¿Y cómo lo hacían? Por ejemplo, si el país de España, por ejemplo, le realizaba un préstamo de X cantidad de dinero al estado de Guatemala, pero si Guatemala no cumplía con realizar, hacer efectivo esa deuda, entonces España se podía quedar con el territorio de Guatemala. A eso se refiere. Ahora bien, también tenemos otra clasificación que es la adjudicación. La adjudicación, el territorio se adquiere, en este caso, por alguna sentencia de un tribunal internacional
o por medio de un convenio. Esto se puede dar cuando hay discrepancias sobre los límites y se someten a un tribunal arbitral ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Como por ejemplo, podríamos mencionar, pero nosotros todavía no existe un fallo del que se establezca a qué país va a pertenecer Belice, ¿verdad? Si se va a quedar independiente o va a formar parte de Guatemala. En casos similares sucedió en Honduras y El Salvador recientemente. Ahora bien, acá tenemos la sucesión. Este sucede cuando se confunde el territorio con el patrimonio del soberano. Se hereda de otro estado. Esa es la forma de la sucesión. O se hereda también conforme de un pago, ¿verdad? Que lo quieran comprar. Esas serían las tres. Y también tenemos la servidumbre, que en este caso la servidumbre, el territorio que pertenece a un estado se subordina a los intereses de otro. Consiste con el derecho de paso, la detracción de agua para riesgos, abstenerse de hacer algo, construcción de canales, uso de canales, etcétera, ¿verdad? Algunos estados no tienen acceso al mar, entonces vienen estos estados y realizan una negociación de corredores dentro del mismo territorio de los estados que tienen límites fronterizos, ¿verdad? O límites hacia el mar, ¿verdad? Y por último, tenemos el historio político, que esa es otra clasificación, y dentro de él tenemos el irredentismo. Dentro del irredentismo, esta es una política de expansión con relación con las fronteras de un estado, con el fin de incorporar a sus territorios otros territorios sobre los lazos históricos, etnios u otros. Este se ha aplicado a territorios como por ejemplo de Israel en el siglo XIX, ante la unión a Italia, ¿verdad? Esta sería la clasificación de cómo se puede adquirir un territorio, ¿verdad? Pregunta de examen, pero lo pueden anotar. Ahora bien, viendo ya acerca de cómo se puede adquirir un territorio, vamos a hablar un poco acerca del territorio de Guatemala y sus delimitaciones. Alguien que quiera compartirnos si tiene conocimiento acerca o mejor les voy a hacer la pregunta. ¿Con qué países Guatemala colinda? ¿Con qué países colinda Guatemala? Esos sí lo tienen que saber. México, El Salvador, licenciado. México, El Salvador, Honduras. México, Belice. Muy bien, gracias. Exacto. Sí tenemos límites, ¿verdad? Ya sea territoriales, como en el mar, y también, ¿qué otro límite tenemos? Aéreo. Muy bien, exacto, aéreo. Tenemos esos tres, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poco, o alguien que nos quiera comentar, hablar un poco acerca del límite, de los límites que tenemos con México. Si existió en alguna época acerca de alguna pelea de algún territorio que se decía que pertenecía a México, pero
También Guatemala decía que pertenecía a Guatemala. Chiapas. Chiapas. Muy bien. Chiapas. ¿Y qué pasó con Chiapas? Dijeron que no querían ser de Guatemala y ya. Solo así dijeron que no querían pertenecer a Guatemala. Exacto, sí, se unieron con México porque dijeron que no querían ser de Guatemala. Hubo una guerra. Nos despreciaron. Mira, Sí. pero si nos vamos un poco más a la historia, vemos la parte de que cuando se independizó Guatemala, supuestamente el 21 de septiembre, no tenían un plan de gobierno. Y de ahí, por muchas imprudencias, hicieron el convenio con México de que los gobernara hasta 1823, en julio, el 23 de julio. Y entonces, a cambio de eso y otras armas, México se comprometió a gobernar en lo que Guatemala sacaba un plan de gobierno. Y de ahí se perdieron toda la capitanía de Guatemala. Y de ahí es donde se pierde demasiado territorio para Guatemala y los negocios con Gran Bretaña en su momento. Ok, gracias. Sí, ¿alguien más que quiera aportar? Licenciada, mire, perdón, buenas tardes, pero yo me acuerdo que también no era solamente Chiapas, sino que también era Soconusco. Yo me acuerdo que eso lo vimos en una clase y nos habían comentado que también había sido como parte del territorio guatemalteco que en algún momento se perdió. Exacto, muy bien, gracias, Gerson. Quintana Roo, Ligda. De hecho, desde donde está Puerto Vallarta para Belice, y si pudiéramos tirar la línea debajo de la Ciudad de México, para abajo, fue lo que perdió Guatemala. Muy bien, gracias. Exacto, tal y como lo indicaban, ¿verdad? Y sí fue el estado de Chiapas que llevó su tiempo para determinar a qué estado pertenecía, si a Guatemala, porque en su momento, por ejemplo, en 1822, a principios de 1822, fue que el estado de Chiapas se adhirió a México, ¿verdad? Pero antes estaba adherido a Guatemala. Entonces, se llevó a cabo bueno, Guatemala protestó, ¿verdad? Solicitando que se le devolviera el estado de Chiapas. Y entonces Guatemala lo que logra es un plebiscito, que tiene lugar en 1824, que se lleva a cabo esta protesta. Y como resultado de esta protesta, Guatemala somete el diferendo a un plebiscito, ¿verdad? En el cual acá hubo un empate 9-9, pero al no estar presente Guatemala en la verificación, lo perdió bajo la fe de las cifras dadas a conocer por México. Acá se sabe que también, como lo mencionaba Gerson, Soconusco votó por su anexión también para pertenecer a Guatemala. Pero Guatemala decidió enviar sus tropas y México lo hace propio. Se queda con esta parte de Soconusco. Y es ahí donde se deja el estatuto quo de Soconusco, ¿verdad? Se queda por medio de un convenio. Y también en 1826 se celebra el Congreso de Panamá, en el cual se plantea el asunto de Chiapas, pero ante las exaltaciones contrarias que existían, se quedó en el olvido. Y en 1831 México propone a Guatemala un cambio. Soconusco, ¿por qué departamento de Guatemala, creen ustedes? Petén, licenciado. Muy bien, gracias, Manuela. Exacto. Eso es lo que le propone México a Guatemala. Nos devuelven Soconusco y que les quede el departamento de Petén, ¿verdad? Y en 1842, el general de Santa Anna
ocupa militarmente Soconusco y en 1854 se nombra una comisión mixta para poder fijar esos límites entre Guatemala y México. Guatemala pretende la aplicación de la doctrina del iutis possidetis de México, que defiende el ius possidetis de facto, el cual fracasó. Y en 1877 se firma el Tratado de Vallarta. Acá se forma una nueva comisión de límites, pero ambas partes sostienen las mismas posiciones. Y es en 1880 que el presidente de esa época, Justo Rufino Barrios, de Guatemala, desea arreglar este asunto personalmente para poder dedicarse a la Unión Centroamericana, y él interviene personalmente. Y finalmente, en 1882, se firma el Tratado de Límites, del cual queda transcrito la delimitación entre Guatemala y México, ¿verdad? Ahí, por si ustedes lo quieren ver detenidamente y estudiarlo, lo pueden hacer. Ahí es donde quedan plasmados varios, en el decreto número 27, si no estoy mal, y por varios artículos que establece qué limitaciones van a tener. Entonces, si ustedes lo pueden leer detenidamente, lo pueden hacer. Y así se da con otros estados, tal y como ustedes lo mencionaron anteriormente. Ahora bien, entonces, ya que tenemos esa delimitación y esas líneas fronterizas con México, menciónenme ustedes cuáles son esas fronteras. ¿Qué fronteras tenemos? Tapachula sería una. La Mesía, licenciada. Muy bien. La Mesía, Tapachula. No sé qué. La del Carmen, licenciada. El Carmen. Tecunumán también. Tecunumán. En total tenemos 4 o 5. Corríjanme si es la de Suchiate. Falta Tierra Fría, licenciada. ¿Cuál? ¿Cuál, jóvenes? Tierra Fría, ¿cuál es esa? Muy buena pregunta de examen. Bueno, entonces tenemos varias fronteras para poder ingresar al área al Estado de México. Tenemos una entrada también por el lado de Petén. ¿Cuál es esa? Gerson. Licenciada, es que El naranjo, el libre. 10, si no estoy mal, son 10 los cruces fronterizos que hay. Exactamente en el Petén se encuentran 3, porque yo tengo entendido, uno se encuentra en la localidad de Betel, otra en el Ceibo, otra en el Naranjo. Esta también está, vamos a ver, son en Chiapas, esas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son de Chiapas. 9 Chiapas, perdón, y 2 de Tabasco. De las últimas 2 de Tabasco tienen colindación con Petén. Una Chiapas la tiene con Petén. Entonces, para poner en orden de ideas, son 3 cruces fronterizos que hay en San Marcos, perdón, 4, 2 en Huehuetenango, 1 en Quiché y 3 en Petén. Eso es lo que quería compartir. Ok, muchas gracias, interesante. Ya ven, acá aprendemos todo, algo nuevo cada día. ¿Cómo se llama la de Quiché? La del Quiché se llama Ingenieros. Qué interesante. Sí, así es. Gracias, Gerson. Qué interesante. Yo solo conozco la de Tapachula.
Pero vean, eso es lo bonito, porque acá ustedes me imagino de que ya tuvieron la oportunidad también de viajar de cruzar varias fronteras hacia México. Yo creo que, El corríjanme, Seibo. Seibo, licenciada, el Seibo. ¿y esa cuál es? Ese es el Seibo que en Petén. Ah, en Ajá, Petén. frontera noroeste. Ok, ya ven, hay varias fronteras. Y yo creo que es con el único estado que Guatemala tiene varios ingresos o varias fronteras. ¿O estoy mal? Corríjanme ustedes. Como El Salvador también hay varias, licenciado. Honduras también. Ah, pero no tantas con México, ¿o sí? Esto sí, sí. Por eso les pregunto, ¿será que sí tenemos más ingresos por el lado para México? ¿O no? ¿O será El Salvador? ¿O Honduras? Yo creería que con México, licenciado. ¿Verdad que sí? Yo también, a pesar de que no he viajado tanto, pero considero que sí es México. ¿Verdad? Gracias, jóvenes, ahí por su aporte. Ya ven, cada día aprendemos algo nuevo, porque acá nos retroalimentamos todos. Entonces, son 10 cruces fronterizos que indicaba Gerson, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí los pueden enumerar para ver qué cruces son. Ahora bien, continuamos con el límite con El Salvador, ¿verdad? Porque también tienen una pequeña historia acerca de cómo es que se da este límite, ¿verdad? Entonces, con El Salvador, en 1935 se levanta el plan fotoaerotopográfico del Cerro de Montecristo del Océano Pacífico. Y en 1936 se procedió a la demarcación de la comisión mixta. Por Guatemala, el ingeniero Florencio Santizo, y por El Salvador, el ingeniero Jacinto Castellanos. Tercero en discordia estaba el ingeniero Sidney de la Unión Panamericana, y en 1938 es que se firma ese tratado de límites con El Salvador, ¿verdad? Y es acá donde se adoptan todos los límites tradicionales, ¿verdad? Los gobiernos de la República de Guatemala y El Salvador tenían presente que en notas cruzadas con la perspectiva Secretaría de Relaciones Exteriores, expresaron el acuerdo de ambos gobiernos para poder fijar y establecer de manera inequívoca los términos jurisdiccionales de una y otra república. Y ahora les hago una pregunta. ¿Será que con El Salvador también tuvimos el mismo problema en cuanto al territorio o a estados? ¿Peleas de estados? Yo que sepa, no. ¿Verdad que no? Sí, Ligda. ¿Cuál? Esto fue con el general Morazán. Él cedió parte del territorio de Guatemala a Salvador. ¿Y qué parte se dio? Es la que colinda, a ver si con Jutiapa, por ahí, Ligda. Yo me enteré porque estaba viendo unos estudios ambientales y sacaron agua, y a raíz de eso secaron un lago, y ahí fue donde me enteré que por intereses personales se repartieron entre militares, y El Salvador se envalentó y le quitó territorio a Guatemala. Ok, pero ¿qué territorio sería? Los nombres no se me quedaron, Ligda, pero sí son colindantes con Jutiapa. Bueno, que yo tenga conocimiento, no recuerdo que hayan, es que yo soy de Jutiapa, no han tenido ningún problema. Tal vez ¿Con qué razón es enojada?
Ay, a ver, Marlon, ¿por qué decís que soy enojada? A ver, ¿por qué? Ah, ya van. Ya solo con el acento, Lila. ¿Por qué dices que estoy enojada? ¿Por qué dicen que soy enojada? Todos tienen 0. Ah, no. Lila, solo para hacer memoria. Este oficial del ejército murió allá porque intentó huir de Guatemala y murió allá. En El Salvador. Ajá, allá lo mataron. Bueno, pero yo no tengo conocimiento de que sí se hayan, que Guatemala y El Salvador tuviera ese problema del territorio, ¿verdad? Sino que al lago que tú haces referencia es un lago, no sé si ustedes lo conocen, pero creo que es el de que se denomina Huija, ¿verdad? Lago de Huija. Ese lago sí, la mitad pertenece a Guatemala y la mitad pertenece a El Salvador. Ligda, es que tiene que ver entre Jutiapa y Jalapa. Porque fueron los lugares donde perdió territorio Guatemala. Jalapa. Sí. Pero Jalapa no está del lado de El Salvador. Pero tengo entendido por ahí porque estaba viendo la laguna de Retana y la laguna de Ayarza. Por eso fue que me enteré de esos hechos. Sí, pues, pero no tuvieron ese problema que se dio como con México, ¿verdad? Entonces, acá Guatemala con El Salvador sí firman ellos un tratado, que es el tratado, quedó denominado como Tratado Salazar Morales, que fue el 9 de abril de 1938, ¿verdad? Y es ahí también donde se forma la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre El Salvador y Guatemala, derivado de todos esos problemas que tú estás mencionando por esos lagos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasos fronterizos o cuántos pasos fronterizos tenemos con El Salvador? 4, licenciada. Solo 4. Sí, 3 son en Jutiapa y 1 es en Chiquimula. Muy bien. Excelente. Jutiapa está más cerca. Hay muchas personas que dicen que Jutiapa es una aldea de El Salvador. Porque está muy cerca. Bueno, ahora con el límite con Honduras. Acá, después de casi 100 años de discusión, choques fronterizos y malentendidos, finalmente se resolvió el litigio de los límites con Honduras en 1933 por medio de un laudo arbitral. Se da vamos a ver, los árbitros fueron Charles Evans, Luis Castro Ureña y Emilio Bello Codesio. Eso se realizó en Washington el 23 de enero de 1933. Es acá donde se quedó establecida por medio de ese laudo los límites entre Guatemala y Honduras. ¿Y cuántos pasos fronterizos tenemos hacia Honduras? 3, licenciada. 3. ¿Cuáles son? 2 en Chiquimula y 1 en Izabal. En Izabal se llama Entre Ríos y los de Chiquimula es El Florido y Agua Caliente. Ay, qué excelente. Hacia Honduras. Ese es el que, ¿y cuál es el que, cómo se denomina el que está por el famoso de la Ceiba? Es ese, ¿verdad? De Izabal. Uno de los de Izabal. Sí, es el de Entre Ríos. Entre Ríos, ok. Gracias. ¿Y alguien ha tenido la oportunidad de pasar por esas fronteras? No, licenciado. Asaltan. Pasar no, pero pasar por ahí, o sea, pasar directamente no, pero más o menos por ahí, sí. Ah, bueno. Mira, yo me fui, pero por el mar. ¿Por el mar? Sí, por el lado de Livingston.
En un crucero. Entubado. La primera Lancha. Ay, qué bien. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de pasar en... Bueno, sí creo que pasé... ¿cómo se llama la frontera que está del lado de Esquipulas? También está el Trifiño, Ligda. Así le llaman. La que está del lado de Esquipulas. No, es el que entra, le llaman Trifiño porque se unen los tres países, El Salvador, Honduras y Guatemala. Ah, qué interesante. ¿Y esa de qué lado está? Chiquimula. Licenciada, perdón que la interrumpa. Yo creo que usted dice la frontera Anguiatú, que está en Esquipulas. Sí, esa. Sí, una vez tuve la oportunidad de cruzarla, pero cruzando me dijeron que tuviera cuidado, que era muy peligroso. Entonces mejor me regresé. Me quedé al lado de Esquipulas porque sí quería conocer por ese lado, pero ya no. Creo que me asustaron, o no sé, pero esa es la única que conozco del lado de Honduras. Pero se dan cuenta qué interesante tener conocimiento y saber cuántos pasos fronterizos tiene Guatemala, ¿verdad? Entonces, estos serían, y por supuesto que tenemos también el límite, ¿con quién? Tenemos límite fronterizo con Belice. Muy bien, gracias, Manuela. Con Belice, ¿verdad? Entonces, este es un tema que sí es bien extenso. Yo creo que todos van a querer opinar también acerca de Belice, ¿verdad? Por los problemas y todo lo que se está dando con Guatemala en la actualidad, que todavía no se llega a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, a ver, ¿qué son plebiscitos? A ver, Jonathan, Iván. ¿O alguien que quiera responder? Sin googlear. Eso es cuando se somete algo a votación como general, ¿no? Sí, algo así. Exacto. Esto es una forma de una consulta popular, los plebiscitos. Por eso era que les decía que Guatemala se sometió a eso con México, ¿verdad? Entonces ahí anoten esa palabra. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar acá. Voy a seguir avanzando ahí con la calificación de los exámenes. Les deseo un excelente fin de semana y primero Dios nos miramos el día martes, que ya la otra semana nos toca de forma presencial. Entonces les deseo un excelente fin de semana, que descansen. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, Ligda. Feliz noche.